Hoy vamos a hablar de la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual que la celebramos el Sábado Santo. Hemos dicho que voy a intentar ir siguiendo las rúbricas y entonces os había hecho la pregunta ¿de dónde viene la palabra rúbrica? Viene del latín rubrum, que significa rojo. Por eso las rúbricas son las letras en rojo que aparecen en los textos litúrgicos, que nunca hay que leer. Es decir, cuando hagáis de lectores en la iglesia, no tenéis que decir, que hay gente que lo hace, ¿no? Segunda lectura, ¿no? O por ejemplo, lectura del libro de Isaías 49:1-6. No, ¿vale? Todo lo que aparezca en rojo, rubrum, son rúbricas que no hay que leer públicamente, que hay que leérselas personalmente para saber las orientaciones. La rúbrica tiene la función de orientar un poco, viene a ser como un GPS de la celebración, ¿no? Te va explicando cuál es el espíritu que hay detrás de la celebración, sugerencias, qué es lo que hay que hacer, cómo, cuándo, dónde, etcétera, ¿no? O sea, por eso es muy interesante leerse las rúbricas de una celebración, sobre todo a las personas que están directamente involucradas en una celebración litúrgica. Sobre todo los sacerdotes tienen que leerse las rúbricas. No se trata de ser rubricista, ¿no? A veces se ataca siempre a los que nos gusta la liturgia de ser rubricistas, es decir, que queremos ir a la rúbrica, No, todo lo contrario. La rúbrica lo que hace, lo que permite, es que celebres bien, entendiendo lo que celebras y gozando lo que estás celebrando, ¿no? Por eso es tan importante leerse las rúbricas las personas que, sobre todo que están involucradas en la celebración de manera activa, ¿no? Bueno, muy bien, pues he pensado que la mejor manera para no alargarme excesivamente, creo que lo que voy a hacer va a ser ir siguiendo un poquito las rúbricas, algunas las voy a leer y a partir de ahí vamos explicando, ¿vale? Yo creo que va a ser lo más bonito, hacerlo así, además de manera bien detallada, ¿no? Muy bien, ¿de dónde venimos? Acordémonos de dónde venimos. Venimos del Viernes Santo y el Viernes Santo viene el Jueves Santo. Dijimos ayer que era muy importante entender el triduo pascual como un todo. No son bloques estancos, independientes, sino que es un todo que tiene relación y tiene un proceso, tiene un camino, un itinerario. Dijimos, Jueves Santo, el día de la institución de la Eucaristía, del ministerio sacerdotal y del día del amor fraterno. Ese día acompañábamos a Jesús en la última cena, le acompañábamos a Huerto de los Olivos, hacíamos esa hora santa acompañándole en oración y lo detienen, se lo llevan. Viernes Santo, lo que celebramos es, una vez habido el juicio, litúrgicamente dos momentos. Uno, que es propiamente litúrgico, es la pasión del Señor. Y otro, que es el Vía Crucis. En el Vía Crucis aprendemos a meditar junto a Jesús camino a la cruz, también de las realidades actuales de tantas personas, hermanos y hermanas nuestros, que sufren ese Vía Crucis, ese camino de la cruz, ¿no? Bien, entonces, una vez ya hemos celebrado el Viernes Santo y hemos acabado con la celebración de, o bien la Pasión del Señor si hemos hecho el Vía Crucis por la mañana, o bien del Vía Crucis, los que lo haremos después, porque, por ejemplo, los que lo veamos desde Roma, a las 6 es la Pasión del Señor y a las 9 será el Vía Crucis, ¿no? Entonces, una vez acabado eso, entonces acabamos con la sensación de Cristo ya muere en la cruz. Muere en la cruz y pasamos todo el sábado en silencio. Es el día más apropiado del año para hacer desierto. Desierto quiere decir silencio externo e interno. Silencio para dejar que lo que estoy viviendo me hable. Y a veces el silencio a veces no, casi siempre, es el mejor aliado para dejar que las cosas te hablen, ¿no? Cuando hay mucho ruido y mucho jaleo aquí dentro o fuera, es más difícil percibir y discernir bien las cosas. Por eso el Sábado Santo por la mañana es un tiempo para hacer silencio, para, por ejemplo, leer la palabra tranquilamente, por ejemplo, para ver una película que me invite a la meditación, que es lo que yo quiero sugeriros a lo mejor, ¿no? Para hacer alguna oración mariana,
no solamente un rosario, que también puede ser, sino alguna oración mariana que a lo mejor encontremos por aquí. Yo la quiero colgar para que podáis hacerlo. Es decir, acompañar a María y a los discípulos, ¿no? Pero sobre todo a María en ese dolor de la pérdida de su hijo. Pero acompañar a María significa estar junto a ella en la espera que ella hace, que no es una espera desesperanzada, sino que es una espera activa, confiada, serena. Y María nos va a enseñar a vivir precisamente ese tiempo de silencio, de desierto, de la experiencia y meditación sobre qué sería el mundo sin Dios. Hemos matado a Dios en una cruz. Silencio. Aquí acaba todo. ¿Cuál es el sentido para el mundo, para nosotros, si no hay Dios? ¿Qué sentido tiene la existencia? Es un buen día para hacerse muchas preguntas e intentar responderlas, ¿no? Pero la gran respuesta va a venir en la noche del Sábado Santo, cuando ya por fin nos adentramos al anochecer en la Vigilia Pascual. Voy a ir sacándole el juguillo a la celebración de la Vigilia Pascual. Primera cosa importante es la misma palabra, vigilia. La palabra vigilia significa ser capaz de estar durante la noche despierto, pero despierto atento a la espera de un acontecimiento, ¿no? Cuando se dice yo paso en vigilia cuidando a un enfermo, quiere decir, o paso en vela, quiere decir que estoy ahí al lado del enfermo cuidándole, atendiéndole, vigilando para que todo esté bien, ¿no? Lo digo porque, por desgracia, cada vez abunda más la mentalidad practicista. Me invento a veces palabras, pero la mentalidad práctica, entre comillas, de decir, vamos a elegir ya por sistema una celebración breve, lo vamos a hacer a una hora cómoda. Sí que es verdad que en según qué contextos, si tú, por ejemplo, tienes gente muy mayor en la Vigilia Pascual y tú, por ejemplo, estás en una parroquia donde la mayoría de la gente es gente mayor, imagínate un pueblo que tienes la mayoría de la población gente mayor, pues bueno, obviamente claro que puedes hacer una Vigilia Pascual relativamente a una hora temprana, pero dice la rúbrica no antes de, ahora lo escucharemos. Y también puedes hacer de una manera más breve para permitir que no se alargue aquello en exceso a la gente mayor o etcétera, ¿no? Pero yo vuelvo a decir lo mismo. La Vigilia Pascual no es obligatoria. Por lo tanto, que quien vaya a la Vigilia Pascual vaya concienciado. Bueno, este año ya sabemos que no vamos a ir, la Vigilia Pascual va a venir a nuestra casa, pero quiero decir, para que nos sirva de mentalidad, que a la Vigilia Pascual hay que ir con el corazón enamorado. Es decir, hay que ir como un enamorado va al encuentro de su enamorada o viceversa, sin mirar el reloj. Porque es una pena que en una Vigilia Pascual, donde todas las lecturas nos van a ir ahondando en el misterio de la salvación, para llegar a la plenitud de ese misterio de la salvación, de esa historia de la salvación que es la resurrección de Jesús, es una pena que uno ya vaya con el reloj y diciendo, bueno, a ver, que dure poquito, yo me voy a una Vigilia Pascual que sea ágil y que cuanto menos mejor, ¿no? Pues eso es una pena, ¿no? Volvemos otra vez, a mí me gusta mucho poner este ejemplo y lo vuelvo a decir. Yo no concibo a una enamorada, a un enamorado que cuando están juntos estén mirando el reloj para decir, oye, llevamos ya una hora, suficiente, ya no hablamos más, ya suficiente por hoy, Yo no lo concibo. Es decir, lo normal es que muchas veces se te pasa el tiempo volando y a lo mejor llevas una hora al teléfono y no te das cuenta y sigues hablando y dices, llevamos ya una hora hablando. ¿Por qué? Porque ni miras el reloj ni piensas en el tiempo. Porque cada segundo es valioso porque estás con la persona amada. Pues lo mismo, ¿no? En las celebraciones litúrgicas pasa igual. Yo ahora, cuando veo tanta gente que está todo el día con lo de la Eucaristía a cuestas, pienso, luego cuando hemos podido celebrar las Eucaristías, ¿cuántos cristianos van a las Eucaristías siempre mirando el reloj? A ver, que sea una rapidita y que dure poco. Ojalá que este tiempo de ayuno nos sirva para enamorarnos más de la Eucaristía y cuando podamos ir a la misa, vayamos sin reloj, con ganas de decir, Señor, aquí vengo a darte gloria y no pienso mirar cuánto tiempo estoy contigo y el tiempo contigo es el más valioso. Ojalá. Muy bien, vámonos ya a las rúbricas
de la vigilia pascual. La primera rúbrica nos dice algo muy interesante. Nos dice, según una antiquísima tradición, esta es una noche de vela en honor del Señor. Los fieles, tal como lo recomienda el Evangelio, deben asemejarse a los criados que con las lámparas encendidas en sus manos esperan el retorno de su Señor, para que cuando llegue los encuentre en vela y los invite a sentarse a su mesa. Es decir, que ya la primera rúbrica te está diciendo cuál es el espíritu de esta celebración. Estar en vela esperando, aguantando a que llegue el gran acontecimiento. Mira, vuelvo a unirlo con la idea del amor, ¿no? Ahora, por desgracia, que estamos viviendo esta triste realidad de tantos enfermos y tanto sufrimiento, ¿verdad que todos más o menos hemos vivido la experiencia de lo que significa estar al lado de un enfermo? Un enfermo que amamos. Cuando un enfermo que amamos necesita que haya alguien cuidándole, a que estamos ahí al pie del cañón y a que estamos ahí felices de estar ahí porque estamos cuidando a quien amamos. Bueno, pues la primera rúbrica ya nos dice, hay que ir con ese espíritu a la vigilia pascual, como aquellas que estaban con las lámparas encendidas esperando que llegue el esposo. Muy bien, nos dice la segunda rúbrica, la celebración de esta vigilia se desarrolla de la siguiente manera. Después de un breve lucernario o liturgia de la luz, que es la primera parte de la vigilia, la Santa Iglesia, llena de fe en las palabras y en las promesas del Señor, contempla las maravillas que el Señor Dios realizó desde el principio en favor de su pueblo, segunda parte de la vigilia, lo que llamamos la liturgia de la palabra, hasta que, al acercarse el día de la resurrección y acompañada ya de sus nuevos hijos, renacidos en el bautismo, tercera parte de la vigilia, lo que llamamos liturgia bautismal, ¿vale? Lo voy a recordar ahora juntas, es invitada a la mesa que el Señor, por medio de su muerte y resurrección, ha preparado para su pueblo, cuarta parte de la vigilia o liturgia eucarística. Ya esta rúbrica segunda nos acaba de decir cuántas partes tiene la vigilia pascual. ¿Cuántas partes tiene? 4. Empezamos con el lucernario, que es esa primera parte en la que la liturgia de la luz, donde se va a prender el cirio pascual, donde se hace un fuego, se prende el cirio pascual, la iglesia a oscuras, se va entrando, tal. Ahora lo voy a explicar siguiendo el misal, ¿vale? Primera parte, lucernario, la liturgia de la luz. Segunda parte, la liturgia de la palabra. Y ahí es donde ocupa un buen espacio en la celebración. Si hacemos las 9 lecturas, 9. Pensad que 7 son del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento y otro el Evangelio, ¿vale? Muy bien, entonces, una vez hecha la liturgia de la palabra, tercera parte, la liturgia bautismal, ¿vale? Que la liturgia bautismal es una herencia de los primerísimos cristianos. Cuando se bautizaban era en la noche de la vigilia pascual. Es la noche por excelencia para el bautismo. De hecho, yo tengo varias personas muy estimadas que les hemos bautizado en la vigilia pascual, porque la vigilia pascual es el lugar idóneo, digamos el excelente, el perfecto para celebrar el bautismo. Todos los demás bautismos que se celebren a lo largo del año se hace como brotando de esta vigilia pascual, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando hay bautismos en la celebración? Es precioso porque se hacen los bautismos dentro de esa celebración, pero cuando no hay bautismos, la liturgia nos ofrece que hagamos una parte de esa liturgia bautismal. Obviamente no vamos a volver a bautizarnos todos, ¿no? Ya bautizados una vez para siempre. Pero hay ciertos signos, como es la renovación de las promesas bautismales, como es el agua bendita que cae sobre nosotros, alguna cosita más, que se recupera de esa liturgia bautismal. Para después de esa liturgia bautismal ya acabamos la celebración con la liturgia eucarística, que ahí es donde, digamos así, vamos al ofertorio y ya viene la misa normal como de costumbre, ¿vale? O sea, esas son las 4 grandes partes. Dice la rúbrica tercera, y esto es lo que os iba a decir de cuándo. Toda la celebración de la vigilia pascual debe hacerse durante la noche. Por ello no debe escogerse ni una hora tan temprana que la vigilia empiece antes del inicio de la noche, ni tan tardía que concluya después del alba del domingo. Dice la rúbrica número 4.
La misa de la vigilia pascual, aunque se celebra antes de la medianoche, es ya la misa de Pascua del domingo de resurrección. Quinta, los fieles que participan en la misa de la vigilia pueden comulgar de nuevo en la segunda misa del día de Pascua, que es la misa del domingo. El que celebra o concelebra la misa de la noche pascual puede también celebrar o concelebrar de nuevo la segunda misa del día de Pascua. Claro, esta rúbrica es muy simpática. Probablemente esta rúbrica tenía sentido cuando éramos tantísimos sacerdotes que a lo mejor dices, bueno, yo me encargo de la vigilia pascual y tú te encargas de la del domingo de Pascua. Pero la verdad, desde hace muchos años, es que todos los sacerdotes celebramos la vigilia pascual, la del domingo de Pascua, a veces 2, 3, 4 misas, porque si no hay sacerdotes, celebramos todas las que podamos, ¿no? Quinta, los fieles, vosotros, que participan en la misa de la vigilia, pueden comulgar... esto ya lo he leído, perdón. El sacerdote y el diácono se revisten desde el principio con las vestiduras blancas que han de usar en la misa. Esto es interesante, ¿eh? ¿Cuáles son los colores litúrgicos del triduo pascual? El jueves va a ser el blanco, el viernes va a ser el rojo y el sábado santo, la vigilia pascual, va a ser el blanco otra vez. Atrás queda ya el morado porque la cuaresma acaba con la celebración de la Dies Domini, Incena Domini, perdón, la celebración de la Cena del Señor. Ahí ya se ha acabado la cuaresma. Por lo tanto, el morado, fuera. El verde es del tiempo ordinario, con lo cual es blanco en la celebración de la Cena del Señor, rojo el viernes, que es la muerte de Cristo, y blanco el sábado, que es la resurrección, y que ya empieza el tiempo pascual, que durante 50 días vamos a estar de blanco, ¿eh? Bueno, todo eso tiene historias muy bonitas que no puedo meterme porque si no se nos va la hora seguro, ¿no? Pero los primeros bautizados en los primeros siglos iban vestidos de blanco durante el octavario de Navidad, 8 días más. De ahí viene la expresión estar in albis, estar en blanco, vale. Muy bien, entonces dice así: han de prepararse velas suficientes para todos los fieles que participen en la vigilia pascual, y se apagan todas las luces de la iglesia. Muy bien, primera propuesta que os voy a hacer para que vivamos la vigilia pascual en casa. Viéndolo por la tele o escuchándolo por la radio, vamos a preparar una velita todos en casa si la tenemos, de manera que la primera parte del lucernario la podamos vivir también en casa con las velas, o si no podéis con las velitas pequeñas, si tenéis una velita un poquito grande, la ponéis encima de la mesa y la prendéis durante el lucernario, para hacer ese rito litúrgico también desde casa, como propuesta, quien quiera que lo haga. Nos vamos ya entonces a conocer dentro de la vigilia pascual el lucernario, la primera parte. Nos dice: en un lugar adecuado fuera de la iglesia se debe encender el fuego. Cuidado, A mí me ha pasado de todo. Aquí, paréntesis, a mí me ha pasado de todo. Me ha pasado que lo hemos encendido mal y solo entraba humo, y un humo que olía, quemaba aquello, y todo el humo entraba para dentro de la iglesia, que luego casi nos asfixiábamos todos, ¿no? Entonces, prepararlo bien, prever cómo va a ser en un lugar un poco fuera de la iglesia para que no entre el humo dentro de la iglesia, ¿no? Y no moleste. Congregado allí el pueblo, llega el sacerdote con los ministros. Uno de los ministros lleva el cirio pascual. Si las circunstancias no permiten encender el fuego fuera de la iglesia, todo este rito se desarrolla como se indica luego en el número 13, que ya llegaremos. Ahora estamos en el número 7. 8. Empieza la historia, empieza la celebración. El sacerdote saluda como de costumbre al pueblo congregado y le hace una breve monición con estas palabras u otras semejantes. Y entonces aquí pone una pequeña monición. Es muy interesante cuando la liturgia dice con estas palabras u otras semejantes. Yo recibí una vez una carta de una persona hace unos meses, que se ve que estuvo en mi misa una vez en su vida. Lo digo porque yo, no sé, otras cosas puedo pecar mucho, pero de no amar la liturgia e intentar ser fiel a las rúbricas de la liturgia, me resulta curioso que se me pudiera acusar de algo así. Pero aquella persona, entre otras cosas, decía que yo me enrollaba en las moniciones. Quien ha estado en mis misas puede decir que yo me enrollo en la homilía. Y es verdad, me enrollo, lo siento.
me nace así, pero creo que en el resto de la celebración enrollarme cero. Lo único es que la munición de entrada o la munición antes del Padre Nuestro o en algún otro lugar, el misal te permite que tú digas esas palabras u otras semejantes. Entonces, a lo mejor empieza la misa, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y ahí te dice, tú puedes, bueno, el Señor esté con vosotros, y tú ahí puedes hacer una munición. A veces son municiones que te propone el mismo ritual, o a veces son municiones que tú puedes hacer. Munición no quiere decir homilía, eso sí que es verdad. Esto va por los curas, hermanos míos, que igual no hay ningún cura ahora aquí conectado. Pero si los curas a veces confundimos munición con morcilla, que se dice, ¿no? Las morcillas en teatro es cuando uno ha perdido el hilo y de repente mete algo para rellenar, ¿no? Bueno, pues a veces hay sacerdotes que se enrollan muchísimo las municiones o que reiteran cosas que no es necesario. Pongo un ejemplo, paréntesis. En el rito de la paz, la liturgia es tan bella y tan precisa que lo dice todo muy claro. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y el misal dice, si se ve adecuado y conveniente, se puede decir, daos un gesto de paz. Por eso cuando en este tiempo, antes de la confinación, nos decían que no nos diéramos la paz por seguridad, no estábamos incumpliendo nada. Estábamos simplemente haciendo caso a lo que dice el misal. Si se ve oportuno y conveniente, se dice, daos la paz. Pero en esos contextos no era ni oportuno ni conveniente, con lo cual, con decir, la paz esté con vosotros, ya estaba bien, ¿vale? Bueno, pues aún así hay gente cabezona que está en la iglesia y está, el cura no ha dicho daos la paz, pues yo te voy a dar la paz, y se pone a dar la paz a la gente. Nos falta un poquito en ese sentido esa obediencia de decir, bueno, confío que si mi pastor, el sacerdote, me está orientando, me está presidiendo la celebración, chico, confía, ¿no? Esto es lo mismo que cuando, estoy haciendo un paréntesis demasiado largo, perdón. Lo mismo que cuando, por ejemplo, en la misa se dice que el lugar donde hay que levantarse en la oración de las ofrendas no es cuando el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, y entonces ahí nos levantamos. No. Litúrgicamente, el momento de levantarse es cuando el sacerdote, después de haber dispuesto el altar con los dones eucarísticos, dice, orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ahí se levanta uno. De manera que en la oración de las ofrendas, uno ya está de pie. Cuando la misa es solemne, que se inciensa, si os fijáis, después de que se haya incensado el altar, las ofrendas, la imagen, la cruz, a la Virgen, lo que sea, después de haberse incensado al pastor, el pastor, el que inciensa, se va al pueblo a incensar al pueblo, y la gente está de pie. De manera que cuando el sacerdote dice, orad hermanos, ya estáis todos de pie. ¿Por qué? Porque como ya os han incensado, estáis todos de pie. Hay que estar de pie ahí. Bueno, pues aun explicándolo, yo he de decir que en mi caso, el 99,9% de la gente es muy obediente y muy dócil a las orientaciones que le das litúrgicamente, mucho. Y yo en eso, un 10, me quito el sombrero y aplaudo, fenómeno. Pero siempre hay un 0,1% que les gusta decir ser más papistas que el Papa. Entonces, si ellos tradicionalmente se han levantado cuando has dicho levantemos el corazón, no va a venir ahora este cura a decirme a mí cuándo me tengo que levantar. Y entonces, a propósito, aunque se lo hayas explicado, se levantarán cuando a ellos les da la gana. Bueno, que sepamos que la comunión no solamente se expresa cuando yo voy a recibir el cuerpo del Señor. La comunión se expresa en toda la celebración. Diciendo las mismas palabras, haciendo los mismos gestos, estamos expresando la comunión. Todos vamos a una. Cuando todos nos levantamos, cuando todos nos sentamos, cuando todos nos arrodillamos, ojalá en la consagración, estamos manteniendo una unidad. ¿Tú sabes qué espectacular es cuando toda la comunidad litúrgica, toda la asamblea que está ahí convocada, hace los gestos todos iguales? Aquello tiene un poder, tiene una fuerza espiritual tremenda. Yo la misa que celebro a las 8 de la mañana todos los días,
con un grupito de una media 40 45 personas, casi es el 100%, muchas veces es el 100% la gente que hace los gestos perfectos, la consagración, todo el mundo de rodillas, cuando todo lo hace, tú sabes qué bonito es esa comunión gestual también, de saber en qué momento me toca hacer esto, hacer lo otro, y lo hago. Y no esa anarquía también que la llevamos a la liturgia, ¿no? Donde cada uno hace lo que da la gana, y uno de pie, otro de rodillas, otro tumbado no, otro sentado, otro no sé qué. Pero bueno, cierro paréntesis, vuelvo a la vigilia pascual, perdón. Muy bien, entonces, una vez hecha esa monición que hemos dicho para nuestros hermanos sacerdotes, que la monición no es igual a homilía, es decir, monición breve, simplemente para decir, bueno, familia, mira la monición que dice el misal. En esta noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos, diseminados por el mundo, a que se reúnan para velar en oración. Si recordamos así la Pascua del Señor, oyendo su palabra y celebrando sus misterios, podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con él siempre en Dios. Punto. 4 líneas. Punto. No, bueno, familia, hemos venido aquí a celebrar la vigilia pascual porque resulta que tal, y empiezas a repetir cosas que luego en la homilía las vas a volver a decir, o que las vas a estar explicando después en cada uno de los ritos. Porque hoy en la vigilia pascual empezaremos con el lucernario, haces una monición larguísima, para luego, cuando empiece el lucernario, volver a explicar otra vez todo lo que acabas de decir en la monición. Monición breve, para ubicar, para situar, y al tema, al grano. Bueno, muy bien. Entonces, inmediatamente después de esa pequeña monición, el sacerdote bendice el fuego. La oración de bendición del fuego es preciosa, por eso os la voy a leer. Dice: oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz. Y entonces se hace la señal de la cruz sobre el fuego. Santifica este fuego y concédenos que la celebración de estas fiestas pascuales encienda en nosotros deseos tan santos que podamos llegar con corazón limpio a las fiestas de la eterna luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Preciosa. Y además, fijaos, sencilla, y mira lo que viene a decir, que ese fuego que bendecimos haga también que se enciendan en nosotros los deseos tan santos para querer celebrar esta Pascua en condiciones, ¿no? Precioso. E inmediatamente después dice así: bendecido el fuego nuevo, un acólito es el monaguillo que llamamos habitualmente, o alguien que ayuda al sacerdote, u otro ministro, si no hay acólito y hay un sacerdote o hay un diácono, lleva el cirio pascual ante el celebrante. Y con un punzón graba una cruz en el cirio. Tenemos ya el cirio pascual, Y entonces, con un punzón se graba, con un punzón, o a falta de punzón, con este punzón llamado dedo. Haces también así, también puedes hacerlo. Pero bueno, entonces, se graba una cruz en el cirio. Y después traza en la parte superior de esta cruz la letra griega alfa, la A. Y debajo, acordaos, una cruz. Arriba, alfa. Abajo, omega, que es la primera y la última letra del abecedario griego, ¿vale? Y ahora veremos por qué. En los ángulos que forman los brazos de la cruz traza los 4 números del año en curso, ¿vale? Es decir, imaginaos, esta es la cruz, arriba alfa, abajo omega, y en los 4 brazos los dígitos del año en que estamos. Por ejemplo, 2000, ¿no? 2020, ¿vale? De manera que mientras se van haciendo estos gestos manualmente, se va diciendo lo siguiente: Cristo ayer y hoy, y se graba el trazo vertical de la cruz. Principio y fin, y se graba el trazo horizontal. Alfa, mientras se hace el alfa arriba, abajo, y omega, mientras se hace el omega abajo. Suyo es el tiempo, y se empieza con el primer año en curso en el ángulo izquierdo superior de la cruz, 2. Y la eternidad, y te vas
al ángulo derecho de la cruz y marcas el 0. A él, y la tenía, a él la gloria y el poder, y abajo a la izquierda marcas otro 2. Por los siglos de los siglos, abajo a la derecha otro 0. ¿Vale? Es decir, marco la señal de la cruz, hago el alfa, el omega y el 2020. ¿Vale? Es precioso, ¿eh? Hacerlo a mí siempre me emociona muchísimo. Acabada la incisión, la cruz y los otros signos, el sacerdote puede incrustar en el cirio 5 granos de incienso en forma de cruz, mientras dice, en la parte de arriba de la cruz, imaginad siempre la cruz, ¿eh? En la parte de arriba, por sus llagas, y se clava el primer clavo de incienso. En el centro de la cruz, santas y gloriosas, y se clava el incienso el incienso. Abajo, nos proteja. Nos vamos al brazo izquierdo y nos guarde, nos vamos al brazo derecho, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y entonces, una vez hecho estos gestos, es cuando se enciende el cirio pascual con el fuego nuevo. Se acerca el cirio pascual al fuego y se dice lo siguiente: la luz de Cristo que resucita glorioso disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. Y se prende el fuego, del fuego se prende el cirio pascual. Paréntesis. En este momento a mí también me ha pasado de todo. De tirarme el rato y que no había manera de encender el cirio pascual, del fuego porque empezaba el fuego a moverse por el aire o lo que fuera, o porque se te ha apagado el fuego antes de llegar con todos los gestos que había que hacer antes. Me ha pasado de todo, ¿no? Cierro paréntesis. Pero si se hace bonito, la verdad que es un signo precioso, ¿no? Muy bien, se cierra. Existe la posibilidad, pero no lo voy a leer porque no hace falta, ¿no? De qué hay que hacer en el caso de que no parezca aconsejable encender una hoguera fuera del templo, ¿vale? Pero lo obviamos para no alargarnos. Una vez se ha prendido el cirio pascual, empieza el diácono, y si no hay diácono, el sacerdote, toma el cirio pascual y manteniéndolo elevado, canta luz de Cristo, y todo el pueblo responde, demos gracias a Dios. Perdonad que cante tan fatal, ¿eh? Y entonces, se puede hacer eso, o se puede también decir, oh luz gozosa de la santa gloria del Padre, celeste, inmortal, santo y feliz Jesucristo. Pero deduzco que nadie hace esta segunda versión. Todo el mundo solemos hacer la primera. También porque es una manera de que el pueblo participe, ¿no? Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Se hace 3 veces. A la entrada de la iglesia, en el centro de la iglesia, siempre por el pasillo central del templo, y al llegar al presbiterio. Entonces, cada vez que se hace, luz de Cristo, demos gracias a Dios, pues en ese momento del cirio pascual, la gente que está cerca empieza a encender sus velitas. Todo el pueblo está con sus velitas. Y enciende las velitas y luego de las suyas. No todo el mundo tiene que encender las velas del cirio pascual, si no tardaríamos siglos en algunas iglesias, ¿no? Sino que yo prendo de la luz pascual y te la doy a ti, tú la prendes de ahí. Es un signo muy bello de cómo la fe contagia, cómo la fe se contagia de unos a otros. Siempre el centro es Cristo, de donde brota todo, pero se contagia, ¿no? Y de hecho me emociona a mí siempre cuando desde el presbiterio luego ves la iglesia a oscuras, iluminada por las velas. Es una cosa preciosa, preciosa. Bueno, muy bien. Y una vez ya llega el sacerdote o el diácono al presbiterio, se gira hacia el pueblo y vuelve a decirlo, luz de Cristo por 3ª vez, demos gracias a Dios. Y en ese momento se encienden las luces de la iglesia y se lee el pregón pascual. Cuando el sacerdote llega al altar, se va a su sede. ¿Os acordáis que el otro día cuando hablábamos de los lugares litúrgicos en la iglesia, decíamos que hay 3 lugares litúrgicos? ¿Os acordáis? El altar, Cristo sacerdote; el ambón, Cristo profeta, donde se proclama la palabra; y la sede, el Cristo Rey, desde donde se preside, ¿verdad? Entonces, ahora nos dice, una vez llegados al al altar, va a su sede. El diácono pone el cirio pascual sobre un candelabro colocado en medio del presbiterio o junto al ambón. Y esto es importante.
Ese cirio pascual puede estar en el medio del presbiterio o junto al ambón. Seguidamente, una vez puesto el incienso, si se emplea, cosa que es muy recomendable, como para con el Evangelio, en la misa, se pide y se recibe la bendición del sacerdote que dice en voz baja: el Señor esté en tu corazón y en tus labios para que anuncies dignamente el pregón pascual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto si es un obispo, si es un diácono el que lo preside, el que lo proclama, perdón, el pregón pascual. Esta bendición se omite si el pregón pascual es proclamada por otro que no sea un diácono. El diácono, o en su defecto el mismo sacerdote, una vez incensados el libro y el cirio, si se cree oportuno, anuncia el pregón pascual en el ambón o en el púlpito, estando todos de pie y con las velas encendidas en las manos. El pregón pascual puede ser anunciado, si fuera necesario, por un cantor que no sea diácono. En este caso se omiten ciertas palabras, como por ejemplo el momento en que dice: por eso, queridos hermanos, hasta que llega diciendo: el Señor esté con vosotros, ¿vale? Es decir, resumiendo, que el pregón pascual lo tiene que leer un diácono o un sacerdote, o en el caso de que lo haga un cantor, es decir, alguien que no es ni diácono ni sacerdote, lo puede hacer también, pero omitiendo las partes que son propias del diácono o del sacerdote. Vale. Entonces, ya empieza el pregón. El pregón tiene una versión larga y una versión corta, ¿verdad? Y también da la opción de que las conferencias episcopales de cada lugar puedan adaptar ese pregón, insertando ciertas aclamaciones del pueblo entre medias para que no sea todo tan seguido, etc. Pero bueno, no voy a poder meterme en el pregón, porque si os leo el pregón se nos va también todo el rato. Luego, si alguien tiene un interés particular, se lo copio el pregón en el enlace que pondré. Muy bien, pues una vez acabado el pregón, ya se acaba la primera parte de la vigilia pascual, que hemos dicho que se llamaba lucernario, o la liturgia de la luz. Se acaba la primera parte. Vendría ahora la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? La liturgia de la palabra. Y en la liturgia de la palabra nos dice lo siguiente: en esta vigilia, madre de todas las vigilias, se proponen 9 lecturas. 9 lecturas, de las cuales 7 son del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo, teniendo en cuenta que una es de una epístola y otra es el Evangelio. Por motivos, aquí viene la rúbrica 21, que es donde pone la excepcionalidad, pero por motivos. Dice: por motivos de orden pastoral, puede reducirse el número de lecturas del Antiguo Testamento, pero téngase siempre en cuenta que la lectura de la palabra divina es parte fundamental de esta vigilia pascual. Deben leerse por lo menos 3 lecturas del Antiguo Testamento, que en casos muy especiales pueden reducirse a 2. Nunca puede omitirse la lectura del capítulo 14 del Éxodo. Toda la vigilia pascual es un itinerario, un camino, un proceso, ¿no? De la oscuridad a la luz, de la muerte a la resurrección, etc. Pero cada una de las partes también tiene un pequeño proceso interno. En este proceso de la liturgia de la palabra nos adentramos con Dios creador, la primera lectura. Vamos viendo al Dios que llama a Abraham, el padre en la fe. Luego vemos cómo Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Luego escuchamos a los profetas, ¿no? Cómo van llamando a su pueblo para que regresen al buen camino, etcétera, para luego desembocar ya en el Nuevo Testamento y acabar con el gozo del Evangelio, ¿no? Donde ya se nos manifiesta la plenitud de la historia de la salvación. Entonces, hay ese proceso, ese itinerario. Por eso decíamos que por motivos, dice la rúbrica 21, por motivos de orden pastoral, puede reducirse el número de lecturas del Antiguo Testamento, pero recordemos que el total son 7 las que hay, dice, se puede reducir el número de lecturas del Antiguo Testamento, pero téngase siempre en cuenta que la lectura de la palabra divina es fundamental en esta vigilia pascual. Y deben leerse por lo menos 3 lecturas del Antiguo Testamento,
que en casos muy especiales podrían reducirse a 2, pero nunca puede omitirse la lectura del capítulo 14 del Éxodo, que es la tercera lectura. ¿Y de qué habla esa lectura tercera del Éxodo 14? Habla del momento de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué precisamente esa es la que no se puede? Porque es la que explica y, digamos, hace de nexo de unión con el sentido simbólico también que va a tener la Pascua de Cristo. Del mismo modo que en la liberación del pueblo de Israel Dios sacó de la esclavitud al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, del mismo modo ahora en la Pascua, Cristo con su muerte y resurrección sacará al pueblo de la esclavitud del pecado para llevarla a la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Ese es un poco el espíritu. Por eso esa lectura no puede omitirse. Éxodo 14, que es la tercera lectura. Muy bien. Dicho esto, nos dice la rúbrica 23. Después de esa monición que ha hecho el sacerdote, siguen las lecturas. Y el lector se dirige al ambón, lee la primera de ellas, y seguidamente el salmista o un cantor dice el salmo, proclamando al pueblo la respuesta, o sea, proclamando el pueblo la respuesta. Acabado el salmo, todos se levantan y el sacerdote dice, oremos, y después que todos han orado en silencio durante algún tiempo, se dice la oración colecta. En lugar del salmo responsorial, se puede guardar un espacio de silencio sagrado, omitiendo en este caso la pausa después del oremos. ¿Vale? Fijaos que da varias opciones. Ahora llegaremos a la lectura del Nuevo Testamento. Ahora llegaremos. Entonces, después de la primera lectura, que es Génesis 1, donde se empieza, obviamente, desde el principio. ¿Por dónde empezaríamos el libro? Por el principio, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es el principio de la historia de la salvación? La creación. Dios crea, y dentro de esa creación está su obra maestra, digamos así, que es el ser humano. Y hay ahí toda una teología muy bella. Ayer me volvían a preguntar a alguien muy querido por mí, que se le había muerto el perrito el domingo, que si los perricos van al cielo, ¿no? Y esto salió un día en una charla que tuvimos. Estuvimos explicando, los animales forman parte de la creación que Dios ha creado, pero a los animales, a ninguno de los animales ni al resto de la creación, Dios los creó, según la revelación de Génesis, del mismo modo que al ser humano. Al ser humano lo creó a imagen y semejanza suya. Quiere decir eso, no una imagen física, Dios no tiene este cuerpo físico, sino que es la imagen y semejanza de Dios, quiere decir dotados de una conciencia, de una libertad personal y como ser moral, es decir, capaz de tomar decisiones por sí mismo, ¿no? El resto de la creación se mueve por un instinto natural que le lleva a la sobrevivencia, que le lleva a vivir el tiempo que dure en esta tierra, ¿no? Pero después, una vez muere, es asumido de nuevo por la creación. Pero no podríamos decir así tan alegremente que hay un cielo para los perritos, ¿verdad? Porque del mismo modo que hay un cielo para los perritos, tendría que haber un cielo para las abejas, para los mosquitos, para cualquier otro animal. ¿Qué ocurre? Que claro, emocionalmente tenemos un vínculo grande hacia los animales de compañía que llamamos, es decir, aquellos animales que forman parte de nuestros hogares también, ¿no? Y por eso ese afecto que tenemos hacia ellos. Pero en esa primera lectura del Génesis 1 se nos narra precisamente cómo Dios, cuando crea, aquel al que le insufla su espíritu es al ser humano, al resto de los animales no. Al resto de la creación no le insufla propiamente su espíritu. Pero hay un momento en Génesis cuando narra que al crear al ser humano Dios sopló en su nariz el espíritu de vida, ¿no? Bien, entendido esto, después de esa primera lectura de la creación del hombre, volvemos otra vez, se hace el salmo y después del salmo se hace un silencio. Bueno, se dice oremos, se hace un breve silencio y después del silencio se hace una oración. Que la oración que se hace es esta. Dios todopoderoso y eterno, admirable siempre en todas tus obras, que tus redimidos comprendan
cómo la creación del mundo en el comienzo de los siglos no fue obra de mayor grandeza que el sacrificio de Cristo en la plenitud de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y todo el mundo se vuelve a sentar. Viene el segundo lector y lee Génesis capítulo 22, que narra el sacrificio de Abraham. Abraham aparece, obviamente, dentro de esta elección de lecturas del Antiguo Testamento de la Vigilia Pascual, porque es el padre de la fe. Es decir, es el modelo del pueblo de Israel, modelo de fe, modelo de creyente. Y en el sacrificio de Abraham es donde se percibe de mejor manera cómo el corazón de Abraham estaba plenamente adherido al corazón de Dios, ¿no? Cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo amado, a Isaac, y Abraham no lo duda, y va a hacerlo, aunque no lo entiende, aunque no le guste, aunque todos los aunques que queramos, sin embargo obedece a la palabra de Dios, y va a dirección al monte para hacer ese sacrificio de su propio hijo. Pero de camino es cuando Dios le dijo: Abraham, no levantes el cuchillo sobre tu hijo. Ya he visto la verdad de tu corazón y he visto que me amas y que me obedeces. Por eso se pone en esta segunda lectura de la vigilia como modelo de fe también para nosotros. Volvemos otra vez. Después de la lectura de Génesis 22 se lee o se canta el Salmo, y después del Salmo otra vez oremos, dice el sacerdote, silencio breve, y se hace otra segunda oración. No voy a ir leyendo todas las oraciones porque si no se nos hará muy largo, ¿no? Después de eso vendría la tercera lectura, que como muy bien sabéis, esta tercera lectura no se puede suprimir, lo acabamos de leer hace un momento, porque es Éxodo 14, es el momento en el que se narra el paso del Mar Rojo, el paso en el que el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Egipto. Volvemos la misma estética siempre, la misma dinámica siempre, que es lectura, salmo, oremos, silencio, oración. Después de la tercera lectura nos sentamos, vendría la cuarta lectura, que esta vez ya nos adentramos en los profetas. Isaías 54, es esa lectura en la que Isaías habla de la Nueva Jerusalén. Es una invitación a entender también cómo los profetas nos invitan a unirnos en comunión con esa Jerusalén celeste a la que estamos llamados todos a participar. De alguna manera es una invitación a mirar más allá del más aquí, ¿no? Volvemos otra vez, después de esa lectura, salmo, oremos, silencio, oración. Nos vamos ya a la cuarta lectura, a la quinta lectura. La quinta lectura es de Isaías 55 y se nos narra todo un texto bellísimo que habla sobre la salvación que se ofrece gratuitamente. Estamos, recordemos, haciendo ese recorrido por la historia de la salvación. Hemos visto la creación, hemos visto a Abraham, hemos visto la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y ahora estamos viendo los profetas que nos llaman a volver al buen camino, a pensar en la Jerusalén celeste, cuarta lectura, y ahora quinta lectura, a entender que Dios nos ofrece la salvación gratuitamente y que estamos llamados a aceptar y adherirnos a esa invitación a la salvación. De nuevo, después de la lectura, salmo, oremos, silencio, oración. Y nos vamos a la sexta lectura. La sexta lectura se lee al profeta Baruch, capítulo 3, y ahí se nos habla de la fuente de la sabiduría. Un profeta que nos recuerda dónde está la sabiduría, porque la Iglesia identifica siempre la sabiduría con la persona de Cristo. Y de alguna manera descubrir, contemplar la sabiduría es descubrir y contemplar a Cristo, ¿vale? De nuevo, después de la lectura, salmo, oremos, silencio, oración. Y llegaríamos ya a la última lectura, que sería la séptima, la última lectura del Antiguo Testamento, que es una de las más bellas lecturas de todo el Antiguo Testamento. Hablamos de Ezequiel 36, ese pasaje donde se nos habla de el corazón y el espíritu nuevo. Yo les llamaré de entre todos los pueblos, les infundiré un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es bellísima este tema, este texto de Ezequiel 36. De nuevo, después de la lectura, salmo,
Oremos, silencio, oración. En la rúbrica 31 nos dice: después de la última lectura del Antiguo Testamento, con su salmo responsorial, su oración, se encienden los cirios del altar, que hasta ahora no se habían encendido, y el sacerdote entona el himno Gloria a Dios en el cielo, que todos prosiguen mientras se hacen tocar las campanas de la iglesia, según las costumbres de cada lugar, o las campanillas dentro de la iglesia, ¿no? Mientras se canta o se reza el Gloria a Dios. Acabado el Gloria, entonces el sacerdote dice la oración colecta, como es de costumbre. Después del Gloria, en los domingos se hace la oración colecta. Bueno, aquí igual, después del Gloria, oración colecta. Y seguidamente un lector proclama la lectura del apóstol. ¿Qué lectura es la del apóstol? Bien, pues mira, la lectura del apóstol es la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 6. Un texto que nos habla, nos dice: cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Es esa invitación de nuevo a nacer otra vez, pero con el Espíritu, ¿no? A nacer de nuevo como criaturas de Dios. Aquí podríamos decir que hay un signo haciendo referencia a la primera lectura de Génesis, de la creación, lo que les estaba diciendo. Una cosa es ser hijos de la creación y otra cosa es ser hijos de Dios. Es decir, ser hijos de Dios es un don que da el Espíritu Santo cuando tú obedeces al Espíritu Santo, cuando tú te adhieres al Espíritu Santo, te hace capaz de ser hijo de Dios. Pero hasta que hay ese proceso de adhesión personal, tú formas parte, digamos, de esa creación de Dios, obviamente, que Dios ha dejado huella en cada una de sus creaciones, ¿no? Y de una manera particular y singular en el ser humano, creado a imagen de Dios y que tiene capacidad de Dios, ¿no? Tiene posibilidad de Dios. Esto es una expresión teológica muy bonita. El ser humano es capaz de Dios, es decir, el ser humano es capaz de preguntarse sobre Dios y es capaz de entender la necesidad, la sed de Dios, cosa que el resto de la creación no es capaz de Dios, ¿vale? Está asumida dentro de esa creación divina, pero no es ese ser creado con un espíritu que le hace capaz de Dios, ¿vale? Sí, prima, en el bautismo, es lo que nos decía esta lectura de Pablo a los Romanos, ¿no? Es una referencia también al bautismo. No olvidéis, la tercera parte de la vigilia pascual va a ser precisamente la liturgia bautismal. Entonces ya esta lectura del apóstol Pablo a los Romanos nos está adentrando en el sentido profundo del bautismo, que es lo que nos hace volver a nacer de nuevo, pero en el Espíritu, ¿vale? Lo que estaba explicando ahora. Muy bien, entonces, acabada la epístola, todos se vuelven a levantar y el sacerdote, o si fuera necesario un salmista, entona solemnemente el aleluya, que repiten todos. Y aquí este solemnemente el aleluya, yo creo que vale la pena hacer mención. No, obviamente ese día, que después de haber estado 40 días, cuaresma, sin entonar el aleluya ni un solo día, esta noche tendría que ser un aleluya solemne, bellísimo, no un aleluya de cualquier manera, ni un aleluya, digamos, pues habitual, cotidiano de todos los domingos, ¿no? Sino un aleluya solemne, sin miedo a que sea un poco más largo, más repetitivo, más gozoso. Ese sería el sentido, ¿vale? Y después el salmista o cantor proclama un salmo. Después de esa lectura, vuelvo a repetir, que si no, hablando yo entre medio, os lío, quizá, ¿no? Hemos dicho, después de las 7 lecturas del Antiguo Testamento, entonces se encienden las velas del altar, se canta el Gloria y después se tocan las campanas, etcétera. Después del Gloria hemos dicho que se proclama se hace la lectura de la oración colecta y después de la oración colecta nos sentamos y escuchamos la lectura del Nuevo Testamento, la lectura del apóstol. Y después de la lectura del apóstol nos ponemos en pie, cantamos el aleluya solemne. Y después de cantar el aleluya solemne,
el salmista o cantor proclama el salmo y se vuelve a intercalar el aleluya en cada una de esas estrofas. Y después se proclama el Evangelio. La liturgia nos invita, claro, ahora no lo vamos a poder hacer cada uno desde nuestras casas, pero está bien saberlo y cuando lo veamos en la televisión entenderemos, ¿no? Hacerlo también de manera solemne. Si es posible, llevar el evangeliario con 2 cirios, perdón, no se llevan los cirios, solamente se llevaría el incienso, en este caso, e inmediatamente después del evangelio se haría la homilía. Una homilía que obviamente, ya sé que yo no soy el más adecuado para decir esto, pero la homilía que obviamente después de todo el proceso que llevamos, tampoco se trata de que sea excesivamente larga, ¿no? Pero tampoco excesivamente corta. Es decir, una homilía que ayude pues a hacer esto que estamos haciendo más o menos nosotros ahora así un poco deprisa, que es ayude a entender por qué hemos leído las lecturas y hacia dónde nos llevan estas lecturas, hacia dónde desembocan estas lecturas, ¿no? Muy bien, entonces, una vez acabada la homilía, entraríamos ya en la tercera parte, lo que llamamos la liturgia bautismal. Hemos dicho, primera parte de la vigilia era la liturgia de la luz o el lucernario, segunda parte de la vigilia pascual era la liturgia de la palabra, que ya hemos dicho que hay 7 lecturas del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento y otra del Evangelio. O, por motivos pastorales, se pueden reducir las 7 lecturas del Antiguo Testamento a 3. Pero nunca se puede suprimir la tercera, que es la del Éxodo 14. Esto es lo que habíamos dicho de la liturgia de la palabra. Ahora ya entramos en la liturgia bautismal. Nos dice así la rúbrica 37. El sacerdote con los ministros se dirige a la fuente bautismal, si ésta se encuentra situada a la vista de los fieles. Si no es así, se coloca un recipiente con agua bautismal en el presbiterio. Vuelvo a repetir esto. El sacerdote con los ministros se dirige a la fuente bautismal si ésta se encuentra situada a la vista de los fieles. Si no está a la vista de los fieles, ¿qué quiere decir? Que a veces hay iglesias que tienen la pila bautismal en una capilla aparte, que no está visible para la gente que está en el templo. Entonces, en ese caso, se sugiere que se haga en el presbiterio una pila bautismal ad momentum, ¿no? En el momento, para... Ad momentum es de broma, ¿eh? En el momento, para que sea visible, ¿no? Y para que todo el mundo pueda percibir mejor. Entonces, si hay catecúmenos adultos, se les llama. Y sus padrinos los llevan y los presentan ante toda la asamblea. Después el sacerdote hace a los presentes una monición con estas palabras, de nuevo, ¿ves? Monición con estas palabras u otras parecidas. Siempre que aparece una monición hay una opción formal o la posibilidad de que se haga algo parecido. Si se bendice la fuente pero no hay bautizandos, se dice de una manera: invoquemos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle que con su poder santifique esta agua para que cuantos en ella renazcan por el bautismo sean incorporados a Cristo y contados entre los hijos de adopción. Y nos sigue diciendo: 2 cantores entonan las letanías a los que todos responden, estando en pie por razón del tiempo pascual. Sabéis que cuando no es tiempo pascual, las letanías se hacen muchas veces de rodillas. Bueno, en tiempo pascual se hace de pie. Si la procesión hasta el baptisterio es larga, las letanías se cantan durante dicha procesión. Y en ese canto se llama a los catecúmenos antes de empezar la procesión. En ese caso, no en ese canto. Esa procesión se organiza de la siguiente manera. Abre la procesión un ministro con el cirio pascual. Siguen los catecúmenos con sus padrinos. Y finalmente va el sacerdote con sus ministros. Y en este caso la monición precedente se hace antes de la bendición del agua. Si no hubiera bautizos ni bendición de la fuente bautismal, se omiten las letanías y se procede inmediatamente a la bendición del agua. ¿Vale? Es decir, si no hay gente para bautizar, se omiten las letanías, se omite también la bendición de la fuente bautismal y se pasa directamente a la bendición del agua, ¿de acuerdo? Entonces, en la rúbrica 41 nos narra un poquito cuáles son las letanías, que se pueden añadir. Dice:
se pueden añadir algunos nombres de santos, especialmente el del titular de la iglesia, el de los patronos del lugar y el de los que van a ser bautizados, por ejemplo. Muy bien, acabadas esas letanías, en el caso de que haya gente que se bautiza, dice, si hay bautizándose, el sacerdote dice la siguiente oración con las manos extendidas. Que tu eficacia, Dios Todopoderoso y Eterno, se manifieste en estos sacramentos, obra de tu amor, que el espíritu de adopción descienda sobre estos nuevos hijos que van a nacer de la fuente bautismal, que tu poder de eficacia a la acción de tu ministro, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Enseguida el sacerdote bendice el agua bautismal diciendo la siguiente oración con las manos extendidas. Y hay una oración muy hermosa de bendición del agua. Seguidamente, existe la posibilidad, si se cree oportuno, de hacer un gesto que a mí me gusta hacerlo, que es, en ese momento, agarrar el cirio pascual, cuando se está haciendo la bendición del agua, agarrar el cirio pascual y después de decir, y renazca, o sea, lo voy a decir un poquito desde antes, que esta agua reciba por la obra del Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre, creado a tu imagen y limpio en el bautismo, muera al hombre viejo y renazca como un niño a una vida nueva por el agua y el Espíritu. ¿Veis? Te pedimos, Señor, que el poder del agua, del poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, y teniendo el cirio en el agua, prosigue diciendo, para que todos los sepultados con Cristo en su muerte, por el bautismo, resuciten con él a la vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y levanta el cirio pascual del agua. Repito esta escena que es preciosa. Ojalá que la hagan, ojalá que, bueno, va a ser muy difícil, pero ojalá que la hicieran, ¿no? Que en el momento de la bendición del agua, en ese momento en que decimos que el hombre creado a tu imagen renazca como niño a una nueva vida por el agua y el Espíritu, te pedimos, Señor, cuando decimos que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, se baja el cirio pascual y se mete en la fuente bautismal, y se continúa diciendo, para que todos los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con él a la vida, y se levanta el cirio pascual. ¿Lo visualizáis? Es un rito muy, muy bello, muy bonito. Muy bien, cada uno de los catecúmenos haría la renuncia a Satanás y la profesión de fe, y a continuación recibiría el bautismo. Si está presente el obispo, los catecúmenos adultos reciben inmediatamente a la vez la confirmación. En el caso contrario, el presbítero que ha administrado el bautismo podría también confirmar a los catecúmenos adultos si tiene la autorización de su obispo. Personalmente he tenido el gozo de poder hacerlo, y realmente una maravilla. De hecho, hace pocos años, no sé si hará 2 o 3 años, tuve el gozo de poder celebrar en la vigilia pascual el bautismo, confirmación y Eucaristía, porque luego comulgarán también por primera vez estos nuevos bautizados. Es decir, en la vigilia pascual se reciben los 3 sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. ¿Vale? Muy bien, dicho esto, en el caso de que hubiera bautizandos, si no los hay, dice, si no hay bautizos, ni se bendice la fuente bautismal, el sacerdote sencillamente bendice el agua con la siguiente oración. Muy bien, y hay una oración, ¿no? Después de esa oración vendrían la renovación de las promesas del bautismo. Acabado con el rito del bautismo y de la confirmación, si fuera el caso, o después de la bendición del agua, si no ha habido bautismos, toda la asamblea, de pie y con las velas de nuevo encendidas en sus manos, renuevan las promesas del bautismo. ¿Veis? Estos detalles es tan importante en las parroquias que haya gente que colabore a la hora de ayudar al sacerdote en el desarrollo de la liturgia de la vigilia pascual, porque tiene muchos detalles que requieren de gente que colabore. Si dejáis solo al sacerdote vendido, digamos, es muy difícil que la vigilia pascual quede tan bella, tan enriquecida litúrgicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora sería necesario que hubiera gente que se acercara y, prendiendo la luz del cirio pascual con sus velitas, fuera al pueblo de Dios y les fuera dando la luz de nuevo para que se encendieran las velas. Hay que evitar por todos los medios que la gente encienda de su propio mechero las velas.
porque carece de sentido profundo esto. El sentido es que esa luz viene de Cristo resucitado, no viene de mi mechero, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, dicho esto, con las velitas encendidas en las manos, renovamos las promesas del bautismo. ¿Cómo se renuevan las promesas del bautismo? Nos dice de la siguiente manera. El sacerdote dirige a los fieles de nuevo, ¿veis? La siguiente munición u otra semejante. Volvemos siempre a ese binomio, esta u otra. Hermanos, por el misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo para que vivamos una vida nueva. Por lo tanto, terminado el ejercicio de la Cuaresma, renovemos las promesas del santo bautismo, con las que en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras y prometimos servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia Católica. ¿A qué se refiere con ese en otro tiempo? A cuando fuimos bautizados. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de nosotros fuimos bautizados de chiquitillos. No éramos ni conscientes de lo que estaba pasando. Pero sí que lo fuimos. Primero, cuando hicimos la primera comunión, también se renuevan las promesas bautismales. Y segundo, cuando hicimos la confirmación, que en la confirmación también se renuevan las promesas bautismales. Con lo cual dice, en otro tiempo, hicimos ya esto, hoy también lo volvemos a hacer. Y hay varias opciones, da varias opciones. Hay una opción más simple y hay una opción un poquito más elaborada. Pero siempre hay un binomio aquí. La primera parte son unas renuncias y la segunda parte es una adhesión de fe, un creo. Por eso la primera parte se responde siempre en singular, aunque nos pregunten en plural. Y esto es muy bello. Hace referencia al yo de la Iglesia. Cuando a nosotros nos preguntan, ¿renunciáis a Satanás? Nos está preguntando el sacerdote a todo el pueblo de Dios. Por eso pregunta en plural, ¿renunciáis, pueblo de Dios, a Satanás? Pero yo respondo con ese yo eclesial, porque yo respondo por mí, pero yo no puedo decir, sí, renunciamos. No, porque yo no sé si mi hermano que está ahí también renuncia. Él es responsable de ese yo personal que se adhiere al yo de la Iglesia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso se responde siempre con un singular. Lo mismo cuando os pregunten en el bautismo. Cuando vas al bautismo o en la confirmación o cualquier otro momento en el que se renueven las promesas bautismales o se hagan las promesas bautismales, se responde siempre en singular. ¿Vale? Es que para mí es algo tan bello y tan importante que igual hay otros que piensan que no tiene tanto sentido o valor, pero lo tiene, lo tiene. Bien, entonces la versión sencilla sería: ¿renunciáis a Satanás? Sí, renuncio. ¿A todas sus obras? Sí, renuncio. ¿A todas sus seducciones? Sí, renuncio. O bien, un poquito más elaborado: ¿renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal para que no domine en vosotros el pecado? Sí, renuncio. ¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado? Sí, renuncio. Y una vez hechas estas renuncias, habría todavía una tercera opción, que la tercera opción es todavía más elaborada y a la vez más bonita, porque especifica, te da una visión más concreta de a qué estás renunciando realmente. Porque en esa tercera opción dice: renunciáis a Satanás, esto es, al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como ofuscación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio del amor. Y respondemos: sí, renuncio. Segunda, renunciáis a todas sus obras, que son vuestras envidias y odios, vuestras perezas e indiferencias, vuestras cobardías y complejos, vuestras tristezas y desconfianzas, vuestras injusticias y favoritismos, vuestros materialismos y sensualidades, vuestras faltas de fe, esperanza y caridad. Y respondemos: sí, renuncio, singular. Y tercera opción: renunciéis a todas sus seducciones, como pueden ser creeros los mejores, veros superiores, estar muy seguros de vosotros mismos, creer que ya estáis convertidos del todo, quedaros en las cosas, medios, instituciones, métodos, reglamentos y en no ir a Dios. Y decimos: sí, renuncio. Como veis, esta tercera opción, mucho más completa, concreta y para mí más hermosa. A mí es la que me gusta hacer, pero bueno. Una vez hechas las renuncias, que hemos dicho que tenían tres opciones, vendría ya, el credo, la adhesión de fe.
en la que el sacerdote, ahora ya cambiamos el chip, muy importante no decir renuncio, ahora hay que decir sí creo, Y entonces diría el sacerdote: ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos, está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí creo. Y entonces acabaría el sacerdote diciendo: que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo, bautismo y confirmación, y que nos concedió la remisión de nuestros pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. Sería muy hermoso, ¿verdad? Es muy bello. Referente a lo de mencionar o no el nombre de Satanás en el templo, es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo en la fuerza del templo, la iglesia viva, las piedras vivas, que somos esta iglesia, templo de Dios, ¿no? Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Lo que estamos haciendo es renunciar a Satanás. Y los primeros cristianos hacían además, cuando se bautizaban, un gesto corporal que a mí me parece muy hermoso, muy bello. Mirando hacia Oriente, y ahora diremos por qué mirando hacia Oriente, cuando renunciaban a Satanás hacían este gesto: renuncio, y hacían así. Bueno, es que no se ve porque es la pantalla, ¿no? Mirando hacia Oriente. ¿Por qué miraban hacia Oriente? Porque hacia Oriente se hacía referencia a la primera creación, cuando Dios nos creó en el Edén, cuando Dios nos creó sin pecado ninguno, y vivíamos en sintonía, en armonía con el Padre. Entonces, mirar hacia el Edén, mirar hacia Oriente, es un deseo de regresar a casa. Y ese gesto de hacer así, es decir, yo renuncio a esto, que es la tentación del tentador, deseando volver otra vez a mi hogar, que está al Oriente, que es el Edén, ¿no? Nosotros ese gesto ya no lo hacemos, una pena, me parece a mí, porque es muy visual, pero quizá algún día se recupere. Muy bien, una vez dicho esto, y acabada con la oración del sacerdote después del credo, el credo dialogado, dice la rúbrica 47, el sacerdote asperja al pueblo con agua bendita, mientras todos cantan la siguiente antífona u otro canto de índole bautismal. Y entonces se va, es cuando el sacerdote va, como se dice, rociando con el agua bendita a todo el pueblo de Dios, recordando de nuevo nuestro bautismo. Un gesto, tanto el credo dialogado como lo de asperjar al pueblo, asperjar, no sé cómo se diría, que se puede prolongar. Si la bendición del agua bautismal se hizo en el presbiterio, los ministros llevan con dignidad ese recipiente del agua al baptisterio. Si no hubo bendición del agua bautismal, el agua bendita se deja en el lugar conveniente. Y acabada la aspersión, el sacerdote vuelve a la sede, omitida la profesión de fe, porque ya la hemos hecho, con ese diálogo. Entonces se dirige la oración de los fieles, en la que los neófitos participan por primera vez. Si ha habido gente que se ha bautizado, sería muy interesante que sean ellos y ellas las que hagan las peticiones. Y una vez hechas las peticiones, se acabaría la tercera parte de esta vigilia pascual. Primera parte, la liturgia de la luz, lucernario. Segunda parte, liturgia de la palabra. Tercera parte, liturgia bautismal. Y nos adentraríamos ya en la liturgia eucarística. La liturgia eucarística no nos va a llevar mucho tiempo explicarlo, porque es lo que hacemos todos los domingos y todas las Eucaristías. Sería ya directamente adentrándonos desde las ofrendas, ¿no? Entonces el sacerdote se va de la sede al altar y ya comienza esa liturgia eucarística. Si ha habido bautizandos, gente que se bautiza, sería muy bueno que ellos también llevaran el pan y el vino como ofrenda. Respecto a lo de las ofrendas, un pequeño paréntesis. Las ofrendas por excelencia es el pan y el vino. Nada más. Lo único es, si se ve conveniente, añadirle que si unas flores
que si unas velas, que si o cualquier otra cosa, hombre, la vigilia pascual no, pero a veces en otras misas, que es de fin de catequesis o inicio de catequesis, se lleva el libro de catequesis, a veces se lleva un balón, queriendo representar a los niños que juegan y comparten, no sé qué. Se podría añadir otras ofrendas, la verdad que aquellas que carezcan de sentido eucarístico, si se pueden evitar, mejor. Pero si se llevan, lo que está clarísimo, por favor, es que no se deben depositar nunca sobre el altar, jamás. Sobre el altar únicamente se pondrá el pan y el vino, para ser transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. No se pondrá ni el libro de catequesis, ni la Biblia, ni no sé qué, ni no sé cuál, nada. Eso sería lo ideal. Se puede habilitar una mesita donde se pongan todas esas ofrendas, ¿vale? Pero en el altar solamente el pan y el vino. Bueno, muy bien, entonces ya una vez hecho esto, pues ya empezaría la oración sobre las ofrendas y ya la liturgia como de costumbre, la liturgia eucarística sería normal. Acabaría la celebración eucarística con un añadido que a todos nos recordará, que es que cuando se acaba se dice: podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Y el pueblo responde: demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Y este podéis ir en paz, aleluya, aleluya, demos gracias a Dios, aleluya, aleluya, se prolonga durante la octava de Pascua. La octava de Pascua, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la fiesta de Pascua es tan importante que se prolonga durante 7 días más. 8 días en total, en los que se celebra con la misma intensidad, la misma alegría, la misma fuerza la Pascua. Y por eso se acaba también igual. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya, demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Una vez acabado eso, ya no se vuelve a decir el resto de la liturgia, del tiempo pascual, lo del final ese, podéis ir en paz, aleluya, aleluya, ¿vale? Y ahora entraríamos ya en el tema un poquito de las preguntas, comentarios, dudas que tengáis. ¿Por asistir a la vigilia pascual se perdonan los pecados veniales? Bueno, vamos a ver. Volvemos otra vez al concepto de pecado venial, ¿no? Pecado venial quiere decir que no has roto la comunión con Dios, ¿no? Y con la Iglesia, que son los pecados frutos también de nuestra debilidad, nuestra fraqueza. Entonces, un buen examen de conciencia, propósito de enmienda, deseo de remisión, o sea, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, y luego, cuando tengas la ocasión, poder confesarte en condiciones, claro. ¿En qué periodo y durante cuánto se prolonga el cambio del Ángelus por el Regina Coeli? Durante todo el tiempo pascual ya no se reza el Ángelus, sino el Regina Coeli. Regina Coeli, letare, aleluya. Mira, os lo voy a poner aquí para que lo cantemos. Es tan bonito el Regina Coeli, ¿verdad? Mira, el Regina Coeli. Aleluya. Quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Y luego habría la oración, Gaude letare Virgo María, aleluya, quia surrexit Dominus vere, aleluya, oremus. Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domine nostri Iesu Christi mundum rectificare dignatus es, prestaque sumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam perpetuo capiamus gaudie vitae, per undem Christum Dominum nostrum. Amén. Perdonad, me estoy adelantando. Estamos en el Jueves Santo, no se puede cantar esto. Pero Ignasi, que lo ha preguntado. No. El Regina Coeli no es solo la octava de Pascua. Es todo el tiempo pascual. Los 50 días de Pascua. Todo el tiempo pascual, ¿eh? ¿Tenéis alguna preguntilla más? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Corrección? ¿Ahondamiento? ¿Profundización? ¿O lo dejamos aquí? Es un poquito para saber, ¿no?, dónde nos estamos adentrando en la vigilia pascual tan bella. Christus regna, Christus
episcopo, et universo clero ac populo ei commisso, pax vita et salus perpetua. Christus vinci, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Tempora bona veniat, pax Christi veniat, regnum Christi veniat. Christus vinci, Christus regnat, Christus, Christus imperat.